Señor, te damos gracias por este día y por habernos llevado aquí con bien a tu casa para que podamos cantar alabanzas a tu nombre y ser enseñados por ti a través de tu palabra. Permite que podamos ser edificados. Guíanos ahora en este tiempo, estudiando este tema tan importante que es tu pacto con nosotros. Guíanos en todo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. La semana pasada empezamos a mirar el capítulo 7 del pacto de Dios. Vimos en el párrafo 1 la necesidad de un pacto. La separación entre Dios y el hombre hace necesario que haya alguna forma de reparar la relación que se ha roto en la caída. Entonces, Dios, en su beneplácito, ha hecho pacto y de hecho hablamos frecuentemente del pacto de gracia y ese término en sí no se usa en la Biblia, pero las palabras tanto del hebreo como el griego para pacto, la palabra hebrea birit y la palabra griega creo que es diateque. La palabra hebrea se usa 275 veces en el Antiguo Testamento y la palabra griega se usa 33 veces en el Nuevo Testamento, y la mayoría de esas veces en el Nuevo Testamento aparece en ¿qué libro? Hebreos, exactamente. Hebreos es el libro del Nuevo Testamento que más habla de pacto. También el párrafo 2 miramos la naturaleza o la característica de ese pacto, que es gracia y que se requiere fe, pero esa misma fe que requiere el Señor le suple a los escogidos. Entonces, Dios mismo nos da la fe que Él requiere para que seamos partícipes en el pacto, que seamos incluidos en el pacto. Y hoy llegamos al párrafo 3, que habla de las características del pacto, o más bien es la naturaleza progresiva del pacto de gracia. Entonces, vamos a empezar leyendo el párrafo. Si alguien puede leer el párrafo 3. En este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar, Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento.
y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto como todos los descendientes del Adán caído que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios, bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán, en su estado de inocencia. Entonces, vamos a leer estos textos. Y, entonces, Génesis 3:15, Romanos 16, 25 al 27, Efesios 3, y realmente dice 3:5, pero creo que se entiende la idea mejor si leemos del versículo 3 hasta el 7. Tito 1:2 y Hebreos 1:1 y 2. Entonces, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, Dios hablando a la serpiente, pero le da la promesa que la simiente de la mujer le va a herir en la cabeza. Entonces, ese es lo que, como dijimos la semana pasada, y fue interesante que nuestro hermano Luis Fernando, que no estuvo aquí durante la clase, mencionó esto en su sermón también, que se llama el proto evangelio, o podemos decir que esta es la semilla o la raíz, el principio del evangelio a través de toda la escritura. Y ahora Romanos, los siguientes textos hablan de que como una revelación progresiva del plan de salvación, del pacto de Dios. Romanos 16, 25 hasta el 27. Dice Romanos, y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces la clave básicamente es el versículo 26. Dice, la revelación del misterio que ahora se conoce. Entonces, se ha ido y podemos entender que se fue dando o que se iba revelando a través de los profetas, y entonces poco a poco se va revelando y entendiendo un poquito más, otra dimensión más a través del Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo y su obra completada en la cruz que cumplió todos los pactos anteriores y también inauguró el nuevo pacto. Efesios 3 y el texto clave es el 5, pero vamos a leer del 3 al 7.
Que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes le escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es de este Evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Entonces, Pablo dice, lo que era misterio antes, ahora se ha revelado. Como recientemente predicó el pastor Billy, que ya el misterio se ha revelado a través del Evangelio. Y el 5 básicamente dice eso, que no se conocía antes, pero ahora se ha manifestado a través de los apóstoles y profetas por el Espíritu de Dios. Podemos ver a través de la historia que existen dos misterios, y de esos dos misterios han separado muchas, se han levantado muchas iglesias. El primer misterio es que los gentiles también son coherederos. Uh-huh. Y hay muchas congregaciones que no aceptan, que dicen que son los judíos nada más. Y así también, como Cristo el Salvador, el misterio, que ha sido que el Antiguo Testamento era un misterio para lo que venía, que era Cristo Jesús. Entonces, se ha mantenido en predicar solamente el Antiguo Pacto y no aceptan lo que Cristo ha hecho. Y se han quedado en eso. Y todo lo que dice el Antiguo Testamento es lo verdadero. Entonces han sacado que Cristo es el nuevo pacto, Uh-huh. es el nuevo mediador. Sí, Y entonces esos dos misterios es algo que hay muchas congregaciones que unos se han quedado con los judíos y otros se han quedado con los pactos antiguos y no aceptan la revelación que el Señor dio a través de Cristo y no lo aceptan como el Mesías, como Dios, sino lo aceptan uh-huh. solamente como un enviado, un ángel, muchas veces, otro más. Y hoy en día eso está dañando muchas. Bueno, sí, y básicamente el segundo grupo de que hablaste son los judíos que niegan a Cristo. Y hay muchos, en el primer grupo básicamente serían los judíos mesiánicos. Dicen, bueno, sí, Jesús es el Mesías, pero se limitan básicamente el que, como los judaizantes en los tiempos de Pablo, estaban diciendo, sí, Jesús es el Mesías, pero hay que hacerse judío. Y entonces realmente ellos no entendían el misterio. Ahora Tito 1, 2 y... bueno, 2 al 3. Tito 1, 2 al 3. Con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios, nuestro Salvador. Entonces, fue prometido desde antes. Él está haciendo referencia a Génesis 3:15. Y se fue manifestando poco a poco hasta llegar a su plenitud. Es como el sol. Está oscuro
y luego empieza a iluminar poco a poco, hasta que por fin sale el sol. Hebreos 1 al 2. Hebreos 1 al 2. Dice, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas... Hebreos. Ah, ay, pero yo vi hechos aquí. Excuse me. No me he desayunado, ¿eh? El café no le ha llegado. Nope. Hebreos 1. Hebreos 1 al 2. Oh, yeah. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, habló antes a los padres a través de los profetas y ahora nos habla directamente a través del Hijo. Eso nos enseña la naturaleza progresiva del pacto de Dios. Y ahora vamos a leer los textos que corresponden a la cláusula número 2, ahí, hablando de la transacción federal entre Dios, el Padre y el Hijo. Salmo 114, Efesios 1:3 al 11, Segunda de Timoteo 1:9. Esos tres textos. Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, tú serás sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Era sacerdote y rey. Entonces, el orden de Melquisedec es un rey sacerdote que en el pueblo de Israel, bajo la ley mosaica, el rey y el sacerdote eran dos personas distintas. No, el rey no podía hacer el trabajo de sacerdote, y eso fue lo que pasó con el rey Usías. Él entró al templo y Dios le dio lepra como castigo, tratando de asumir un rol que no le correspondía. Y tampoco el sacerdote podía ser rey. Y por eso los sacerdotes, como en el tiempo de los jueces no fueron los sacerdotes. Entonces, pero en Cristo esas funciones se unen, sacerdote y rey. Y ahora vamos a leer ese texto de Efesios 1 del 3 al 11, que en el original es
una sola oración, una sola frase. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, En Sí. Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. entonces ahí vemos que nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de la creación ya existía el plan de salvación, el pacto. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Entonces, no por nuestras obras, sino por su gracia que nos fue dada en Cristo desde la eternidad. Entonces, vemos que el pacto comenzó en la eternidad pasada. Entonces, ahora para la última sección del párrafo que habla de que es únicamente a través de este pacto que los hombres obtienen la vida y la inmortalidad. Juan 8:56. Dice Romanos 4, del 1 al 25. No vamos a leer el capítulo completo, pero podemos leer Gálatas 3, 18 al 22 y luego Hebreos 11, versículos 6, 13, 39 y 40. Juan 8:56. Abraham vuestro padre se gozó de quien había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Gálatas 3, 18 al 22. Gálatas 3, 18 al 22. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de transgresiones,
hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen. Entonces, Pablo está diciendo que la ley no es contrario a la promesa. No son dos maneras diferentes de salvación. La ley apunta a la promesa. Tim, si me permite, Ujú. quiero, aprovechando ese mismo verso que se ha acabado de leer, para evitar confusiones, el pacto que nosotros tenemos de redención hoy en día ha sido basado en la promesa. Ujú. Esa promesa controla el pacto que se hizo con Abraham, y de ese pacto llegamos a Cristo a través de otros pactos, como tú explicabas la semana pasada, que se derivan de ese mismo pacto. ¿Qué es lo que queremos decir? Que cuando hablamos de nuevo pacto en Cristo, no podemos poner en nuestras mentes el creer que entonces ese pacto invalida a los demás, porque todos tuvieron su función. Ujú. Todos fueron llevándonos hasta Cristo, de tal manera que cuando se habla de un nuevo pacto, está diciendo exactamente eso. Ahora hay algo que todavía no ha sucedido, no se ha hecho, y ahora va a ser ratificado en Cristo. Pero es que el pacto que se ha hecho con Cristo también estaba sustentado por la promesa, Ujú. que es la que se da en Génesis 3:15. Ujú. O sea, es todo parte de un plan de Dios, donde Dios, todo lo que hizo no fue por error en ningún momento, sino que todo lo que se hizo fue para llevarnos a ese pacto final, Ujú. que es el que en verdad la humanidad necesita para ser salvo. Ujú. La sangre derramada de Cristo, su muerte en la cruz, y nosotros someternos por fe y creer que Él nos ha salvado por gracia. Eso es todo lo que es el plan de salvación. Por eso es que Génesis 3:15 no es más que el evangelio explicado antes de que Cristo ya viniera. Ujú. Y vamos a leer este último texto y después volvemos a esa idea. Y vamos a leer algunos textos que ellos no incluyen aquí, pero yo creo que son de suma importancia cuando hablamos de este tema del pacto. Entonces, para como terminar la idea del párrafo, vamos a leer este texto de Hebreos 11, los versículos 6, 13 y luego 39 al 40. Y después vamos a hablar un poco más sobre esa idea de los pactos de la promesa. Hebreos 6, 11, 6. 11, 6, 13 y luego 39 y 40. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, se acerca a Dios, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Y luego el 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y luego 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.
Entonces, ahí vemos que la fe es necesaria y estas personas, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David y todos los demás que el escritor menciona, él dice que ellos no alcanzaron lo que estaban esperando, pero su fe hizo que ellos tenían fe y eso, como dice el versículo 13, lo vieron de lejos, pero no tuvo su pleno cumplimiento hasta después de que ellos murieron. Entonces, la semana pasada leímos Efesios 2:12. Pablo habla de los gentiles siendo ajenos a los pactos de la promesa. Entonces, la idea, podemos pensar como si fuera, podemos traer la imagen de un árbol. Y hay diferentes pactos que componen el árbol. La tierra donde está sembrado es el pacto con Noé. Dios prometiendo no destruir la tierra y así ya eso da la tierra básicamente donde los otros pactos pueden así crecer y madurar. Entonces, ahora llega a Abraham y Dios hace un pacto con Abraham, señalando como la familia de donde vendría el Mesías, la simiente. Ya tenemos la promesa de Génesis 3:15, que es la raíz, y luego llegamos a Abraham, y Dios escoge a Abraham, y ahí tenemos la familia de donde vendría el Mesías. Luego, esa familia crece y se hace una nación. Y llega Moisés y ya el pueblo son como 2 millones de personas, o quizás un poco más. Y Dios da la ley ahí en el monte Sinaí y establece las diferentes ceremonias, los sacrificios, que todo apunta a Cristo. Y luego viene el pacto davídico que establece el linaje del Mesías, de cuál familia de esta nación, ahora cuál familia específica sería el linaje del Mesías. Y Cristo es el cumplimiento de todos esos pactos anteriores. Él cumple el pacto abrámico, el pacto mosaico, el pacto davídico y establece el nuevo pacto. Todos esos pactos forman, son los pactos de la promesa. Y
también otro texto que no citaron, que creo que es de suma importancia, es Jeremías 31, del 31 al 34, y vamos a comparar eso con Hebreos 8, del 6 al 13. Jeremías 31 al 34, con Hebreos 8 del 6 al 13. Jeremías 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Okay. Hasta el 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, una frase clave en ese es, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa frase aparece en cada uno de los pactos anteriores. El pacto abrahámico, mosaico, davídico y el nuevo pacto. Esa frase aparece en cada pacto. Y ahora, Hebreos 8, 6 al 13. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolo, Él dice, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano, para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios dijo, un nuevo pacto, hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Entonces, Dios le dice al pueblo de Israel, yo hice un pacto con sus padres cuando los saqué de Egipto, pero ustedes no cumplieron mi pacto. Eso no anula el pacto. El hecho de que ellos rompieron el pacto no lo hace nulo. Y el mismo Señor Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5, dice, yo no he venido a abolir la ley. Y podemos entender la ley como sinónimo con el pacto. Entonces,
no vino Jesús a abolir la ley o el pacto, sino para cumplir. Entonces, está cumplido. Todavía queda, no ha dejado de ser. Simplemente se cumplió. Entonces, no es que un pacto y luego no se cumple, entonces se queda nulo. No, uno es la base del siguiente, que es la base del el que sigue, que es la base son como escalones. Es progresivo, es la raíz, el tronco, la rama, la hoja, hasta el fruto maduro. Todo que trabaja junto, como un árbol, vamos a decir, un árbol de manzana. La raíz lleva los nutrientes de la tierra, sube por el tronco, por las ramas, y las hojas también ayudan, absorben la luz del sol, lo convierte en energía y en alimento también para la planta, y todo eso trabajando juntos es lo que produce la manzana, el fruto. Entonces, todos esos pactos juntos, Dios fue obrando a través de esos pactos juntos para llevar a cabo su plan de su promesa. Entonces, por eso Pablo habla de los pactos de la promesa. Y podemos ver en Jeremías y en Hebreos la naturaleza distintiva del nuevo pacto. Todos los que forman parte del pacto conocen a Dios, no como los otros pactos anteriores. Porque el pacto con Abraham tuvo más hijos, Ismael, que no fue incluido en el pueblo de la promesa. Igual Isaac tuvo Esaú y Jacob, y Dios escoge a Jacob. Y así sucesivamente. Y David, el linaje de David sigue por los reyes, pero no todos fueron escogidos. Habían algunos que eran malos. Entonces, aunque ellos eran parte de ese pacto, una manifestación, parte del cumplimiento de ese pacto, porque seguían en el lugar de su padre David, en el trono, pero no todos eran salvos. Pero Dios le dice a través de Jeremías que ahora bajo el nuevo pacto, dice, no enseñarán cada uno a su prójimo diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Entonces, esa es la naturaleza del nuevo pacto, es que todos que son partes del nuevo pacto conocen a Dios y tienen su ley escrito en sus corazones. Y así es como Dios llega a ser nuestro Dios y nosotros nos hacemos su pueblo. Él nos hace su pueblo. Entonces, creo que espero que eso nos ayude a entender el concepto del pacto de Dios que están explicando aquí en este capítulo.
Ya son las 11:15, entonces si hay algún comentario adicional para terminar. Bueno, yo realmente estoy bastante satisfecho con lo que se ha hecho hoy aquí al explicar el pacto y me siento bastante bien. Y es interesante, hay siempre detallitos que uno va a tener que investigar por su parte, estudiar, analizar con cuidado para evitar todo tipo de confusiones. Porque los versos hablan y hay que estudiarlo, hay que analizarlo. El asunto de hacer viejo al antiguo pacto y nuevo al primero, seguimos, no lo invalida. Es que hay algo mucho mejor y más funcional. Ujú. No es que no funcionaron, ese es el asunto. Funcionaron, hicieron sus funciones. Lo que pasa que todo fue llevándose, tal como tú dices, en escalones o progresivamente hasta llevarnos al final, que es Cristo. Ujú. Es como cuando nosotros usábamos tal vez algún aparato electrónico en el pasado, pero luego sigue avanzando, sigue avanzando. Ya nosotros entendemos que tuvo una función bastante buena, pero la que se tiene ahora es más práctica, más funcional, más adaptable para la sociedad en la que vivimos, de tal manera que ahora se nos hace difícil volver atrás y queremos lo que es nuevo. Cuando se conoce a Cristo, decimos, ¿y qué más hace falta? Nos damos cuenta que no hace falta absolutamente nada, de que ya el plan de Dios está ejecutado y terminado en Cristo. Y es por eso que siempre hacemos el énfasis de cuando Cristo en la cruz muere y dice, Padre, consumado es, Ujú. todo está hecho, no hace falta más, ya no hay más pacto. Ujú. Lo Exacto. único ahora es cumplir la promesa de su venida y retornarnos a todos sus hijos como un pueblo al Padre. Así mismo. Ujú. Bueno, ya vamos a orar para cerrar este tiempo. Y la semana que viene vamos al capítulo 8, hablando de Cristo, el mediador. Oremos. Señor, te damos gracias por ese pacto, esa promesa, esa transacción entre el Padre y el Hijo que se hizo en la eternidad pasada, haciéndole sacerdote y rey, el que es palabra de Dios, para que podamos ser salvos y adoptados como tus hijos. Te damos gracias por los pactos de la promesa y ese nuevo pacto en que somos hechos partícipes. Sé con nosotros ahora en el servicio que vamos a tener para que podamos cantar con gozo, traer nuestras alabanzas a ti y ser edificados por ti a través de tu palabra. Guíanos en todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.